Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, profe, sí se la escucha. Muy bien, ¿qué anexos están presentes? La llamada de abajo. Bien. ¿Quiénes más? Hola, profe, somos Villa Paramonte. Buen día. ¿Alguien más que quiera presentarse? Bueno, vamos a comenzar viendo genética, la clase 1. Muy bien. Comenzamos viendo qué es la información genética. ¿Alguien me puede decir? Pueden habilitar los micrófonos. ¿Y ya estamos en la clase 1 de genética? Pueden habilitar los micrófonos. ¿Dónde está la información genética? Esa es la clase y comenzamos con esa pregunta. ¿Se acuerdan qué era la información genética? A mí póngame entonces pues para ir con usted. Debe confirmar el la semana que viene. Bueno. Vaya navegado, así que si cae, si nieva, la semana que viene se puede. Bien. La Soledad. ¿Quieren tomar la palabra, chicos? ¿Dónde está la información genética? Sí. Fuerte, Belén. Sí, no se los escucha. ¿En el ADN, profe? Muy bien, el ADN. ¿Qué otro ácido nucleico más existe? El ARN. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Y dónde podemos encontrar esta información genética? ¿En qué célula lo podemos encontrar? ADN. Muy bien, en las células eucariotas y hay otro tipo de célula más. Lo tienen en sus carpetas. Célula eucariota y célula procariota. En la célula eucariota, ¿dónde se encuentra el material genético? Muy bien, está delimitada por un núcleo que cumple la función de proteger la información genética. ¿Y en la célula procariota? Y en la célula procariota, ¿dónde está la información? ¿Tiene núcleo la célula procariota? No, está disuelto en el citoplasma. Muy bien, se encuentra dispersa en el citoplasma. Muy bien, excelente.
¿Tienen alguna duda con relación a eso? ¿Cuál es la diferencia entre célula procariota y eucariota? Bien, bueno. ¿Alguien me puede decir cómo está formado el ADN? ¿Cuáles son las unidades que se repiten a lo largo de la cadena? ¿Esto se ha apagado? No prende la luz. O sea, esto no anda, se le apagó la máquina. Ni idea. Los nucleótidos, ¿cómo están formados? Se está cargando la compu, ¿eh? Estos ácidos están formados por unidades que se unen a los ligados de las cadenas llamadas nucleótidos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo están formados los nucleótidos? ¿Se acuerdan? Está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa. Muy bien. Si es grupo fosfato, ¿cuál va a ser el elemento químico principal que va a componer el grupo fosfato? El fósforo, ¿sí? Y las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Adenina, Muy bien. Adenina, ¿qué más? guanina, timina, Bien. Adenina, timina, guanina y cito. Bien. pitosina. Ese es en el caso del ADN. En el caso del ARN tenemos uracilo en vez de timina. Sí, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, un nucleótido debe estar formado por un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada. El azúcar pentosa, ¿cuáles pueden ser? Ribosa, Bien, indexosa. muy bien, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? ¿Cómo es su estructura en relación a las cadenas? El ADN es El ADN, ¿cómo me dijiste? ADN Bien, ¿cómo está formado? ¿Por una cadena o por dos cadenas? por una sola. El ARN está formado por una sola cadena. Muy bien, esa es su estructura. ¿Y el ADN? Está formado por doble hélice. Muy bien, está formada por dos cadenas y esa cadena tiene una forma de hélice. Es como un bucle, un rulo, ¿sí? Esa es la estructura. Muy bien, bueno, ahora pasemos a las actividades de esa clase. Había que completar un cuadro con palabras o conceptos y luego decir qué creen que significa. ¿Hay alguna duda con el cuadro? ¿Qué palabras pusieron? Nosotros pusimos herencia. Muy Creo bien. que significa herencia es cuando... El significado es cuando recibimos algo de alguna familia. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra más? Después pusimos genes, que son características que sacamos de nuestra familia. Bien. ¿Agregaron otras palabras o conceptos? No, profe, nosotros no, por lo menos. Bueno, Nosotros sí. bien. ¿Podrían decirlas? Célula. Bien, La parte más pequeña de un ser vivo. muy bien. Bien, Y ADN. Un código que tiene toda la información. muy bien. Bueno, ahí los chicos agregaron células y ADN. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pasamos al punto 2 de esa clase,
Había que completar un texto con palabras o conceptos que se encuentran al inicio. ¿Tienen alguna duda con relación al texto? ¿Les ha parecido difícil, fácil? No, profe, no nos pareció difícil. Bien. O sea que pudieron terminar esa actividad. Bueno. Entonces pasamos al punto 3, que es donde yo observé que algunos alumnos no habían podido marcar qué era un nucleótido. Yo les daba una imagen de la cadena de ADN y ustedes tenían que marcar una base nitrogenada, un grupo fosfato y una pentosa, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de eso? Por ejemplo, en la misma imagen tenían que marcar el círculo que está con color amarillo. En el mismo círculo incluir una D que está con color azul. Y, por ejemplo, en el mismo círculo podían incluir una T que es timina. Y ahí ya formamos o estamos delimitando un nucleótido, que es la unidad del ADN. Algunos alumnos lo habían marcado por separado, ¿sí? Para que sea un nucleótido, una unidad, tenían que haber incluido en ese círculo al grupo fosfato, a la desoxirribosa y a la timina, por ejemplo. ¿Han entendido ese punto? Bien. Entonces, el punto 3, ¿ya está? Sí. Bueno, muy bien. Pasamos al último punto de esa clase, que es el punto 4, y había que unir con flecha. Yo les daba algunos conceptos, eran 3 columnas. Por ejemplo, célula procariota, podíamos unirlo con sin núcleo y luego ADN disperso en el citoplasma. De esa manera relacionábamos los conceptos. Luego, ADN. ¿Cómo uníamos ADN? ¿Con qué palabra? Nosotros lo unimos ADN con pentosa. Bien. Y luego desoxirribosa. Muy bien. Ahí estábamos relacionando el azúcar o pentosa que está presente en el ADN. ¿Sí? Célula procariota. Núcleo definido. Bien. Y ADN en el núcleo. Muy bien. Esa es la relación. Buen día para los que están llegando a la clase. Estamos en genética, clase 1. Bien. Y por último teníamos la palabra cromosoma. Lo unimos con ADN. Bien. Compactado. Muy bien. Entonces los cromosomas es el ADN que está compactado. Muy bien. Bien. ¿Alguna duda de la clase 1? Bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a la clase 2. Bien, la clase 2 comenzamos repasando qué son los ácidos nucleicos y cuál es su unidad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, comenzamos la clase 2 diciendo que los ácidos nucleicos son macromoléculas que están formadas por largas cadenas de nucleótidos, ¿sí? Las unidades son los nucleótidos. Muy bien. Luego vimos
su estructura y en la imagen se muestra qué sería un nucleótido, que es lo que yo le pedía en la actividad anterior, ¿sí? Y vemos la estructura también, que es una doble cadena que está formada por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. ¿Sí? Esas unidades se repiten a lo largo del ADN. Luego comenzamos a ver el ARN, cuál es su estructura. Está con frío. Sí. Sí. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es el ARN? El ARN. Bien. Activen el micrófono porque no se los escucha. Decilo. El ADN es el ácido ribonucleico. Está formado por una sola cadena. Su principal función es la de transportar la Bien. información genética. Bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Dayana. ¿Dayana? Dayana. Bien, muy bien, Dayana. Muy bien. Estuve en la feria de ciencia con usted. Sí, profe. sí, me acuerdo. Sí. Felicidades por la feria. Estuvieron excelentes. Ya. Bueno. Muy bien. ¿Cuántos tipos de ARN hay? 3. Muy bien, ¿me pueden decir cuáles son? ADN mensajero. Bien. ¿Qué otros tipos? ADN de transferencia. Bien. Y ADN ribosomal. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar estos tipos de ADN? En la célula. ¿Están en el núcleo junto con el ADN? Bien. Bueno, el ARN se encuentra, en el caso de las células eucariotas en el citoplasma, es el que puede salir e ingresar al núcleo en busca de la información que contiene el ADN, ¿sí? En el caso de las células procariotas se encuentra también disperso en el citoplasma, porque la célula procariota no tiene núcleo definido, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es el compactamiento del material genético. Ustedes saben que las células se reproducen, se dividen y el material genético es esencial para cada una de ellas. Para que no se pierda ese material genético, el ADN se compacta y tiene varios niveles de compactamiento, que es la imagen que ustedes han visto. Se compacta en unidades que se llaman cromosomas. Esos cromosomas van a pasar de una célula a otra, ¿sí? Va a constituir su material genético. ¿Hay alguna duda con relación a eso? Simplemente que sepan eso, que el ADN se compacta
y que va a formar los cromosomas, con el fin de que no se pierda información genética a la hora de que la célula se divide. Bien, bueno, pasamos al tema del flujo de la información genética. Sabemos que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿sí? Estos se van expresando para formar las proteínas, ¿sí? Que son compuestos macromoléculas que son esenciales para todos los seres vivos. Muy bien. ¿Alguna duda con relación al esquema? Había un esquema que es el flujo de la información genética. ¿Hay alguna duda con eso? No. Bien. Bueno, ahora pasamos a las actividades. Había que resolver un crucigrama. ¿Hay alguno de los puntos que no hayan podido resolver? No. O sea, están todos completos. Sí. Bien. Nosotros teníamos una duda en la 6, que dice, es el tipo de ARN más abundante en la célula. Bien. Habían puesto crucigramas largos y nosotros lo tachamos y pues decimos ribosomal. Puede ser que era Ribosomal, sí, así es. Sí, sí, puede ser ribosómico o ribosomal, sí. Claro, nosotros lo tachamos y pusimos ribosomal. Bueno, está bien. Está bien. Esa era nuestra duda. Bueno. Bien. Y con relación al cuadro comparativo entre el ADN y el ARN, ¿alguna duda? Ahí donde dice funcional, es decir, la función que tiene el ADN, bueno, que almacena la información genética, ¿y qué pusieron en el ARN? Transportar la información genética. Muy bien, transporta la información genética desde el ADN, que se va a encontrar en el caso de las células eucariotas en el núcleo, hacia el citoplasma, que es donde necesitan esa información para elaborar proteínas. Hemos dicho que las proteínas son componentes o biomoléculas importantes que prácticamente gobiernan a los organismos, ¿sí? En el interior de los organismos, ¿sí? Cumplen diversas funciones. Bien, y en la parte de estructura había que completar el ADN. ¿Qué estructura tiene? Nosotros pusimos el ADN, doble hélice, y el ARN es una sola molécula de hebra simple. Muy bien. Era eso, doble hélice, nada más, ¿sí? Pentosa, había que completar la parte del ARN. Pusimos en el ADN pusimos desoxirribosa y ARN ribosa. Muy bien. Bien, desoxirribosa en el caso del ADN y en el caso del ARN es ribosa. Las bases nitrogenadas, había que completar la parte del ADN. Adenina, Bien, Timina, rosina, bien, guanina. bien. Adenina, citosina, ¿qué más? Timina y guanina. Bien. Y guanina. Muy bien, y guanina. Muy bien. Y en el caso del ARN, la ubicación. núcleo, citoplasma. Bien, muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. El punto 4, que hacía referencia a la replicación del ADN, como ya dijimos, para que el ADN se replique, tiene que suceder todo un proceso, ¿sí? ¿Cómo se llama ese proceso? Replicación. Muy bien, ahí había que marcar con una X cómo se llamaba ese proceso. Hola, y encima, profe. hola, buen día. Profe, habla Carla, coordinadora de la Virginia. Recién tenemos señal y hay alumnos que están esperando que usted acepte la invitación a la llamada. Bien, ya me fijo.
Bien, ahí ya los acepté. Bueno, entonces, estábamos en el punto B. ¿Qué enzima participa en la replicación del ADN? Helicasa. Helicasa. Muy bien, había que marcar la opción 3, helicasa, ¿sí? Y en el punto C, ¿dónde se lleva a cabo la replicación del ADN? En el citoplasma. ¿Están seguros que en el citoplasma? Bien, en el núcleo, porque el ADN no sale del núcleo. Justamente el núcleo lo protege el ADN, no puede salir de ahí. El que ingresa y sale es el ARN que va a copiar la información genética del ADN. ¿Entendido? Bueno, buen día para los que recién se acaban de unir. Estábamos revisando la clase 1 y 2 de genética. ¿Tienen alguna duda? Ya hicimos un repaso y estábamos viendo cada uno de los puntos de las actividades. Bien. Con genética vamos a llegar hasta aquí. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Con genética llegamos hasta aquí. Ahora vamos a repasar con sexto año la clase, la primera clase. Muy bien, ya estamos, sexto año. Bueno, comenzamos con la clase 1. Pueden habilitar los micrófonos. Bien, buen día. Comenzamos viendo. Buen día, ¿qué tal? Comenzamos viendo qué son las biomoléculas, ¿sí? ¿Ya estamos? Bueno, ¿alguien me puede decir qué son las biomoléculas? ¿Cómo están formadas? ¿Por qué elementos químicos están formadas? Profe, ¿la puede aceptar? Miguel Lorena quiere unirse a la clase. Bien, ya lo acepto. Ya te va a aceptar. ¿Es de biología molecular? Biología molecular, sí, clase 1. Comenzamos viendo qué son las biomoléculas. ¿Alguien puede compartir el concepto?
Profe, las biomoléculas son sustancias imprescindibles que forman parte de los seres vivos. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María, Muy bien, María. ¿Y qué elementos químicos forman a las biomoléculas? el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Muy bien. Ahí ustedes están observando la clase, ¿sí? La clase 1, el material que yo les mandé. ¿Pueden leer? ¿Están pudiendo ver, chicos, el material en la pantalla? Sí. Sí. Ah, muy bien, bien. Podemos ver desde ahí también. Bien. ¿Y cuáles son los tipos de biomoléculas? Inorgánicas y orgánicas. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos de biomoléculas? Las inorgánicas contienen carbono, largas cadenas de carbono. No. Bien, no contienen carbono, ¿sí? Solamente algunas, pero no largas cadenas como así lo componen las biomoléculas orgánicas. ¿Y cuáles son los tipos de biomoléculas orgánicas? Los lípidos, Bien, los ácidos nucleicos, muy bien. los glúcidos, Sí. Entonces serían glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? En esa clase hemos comenzado viendo qué son los glúcidos, que también son llamados hidratos de carbonos y azúcares. ¿Sí? Que están compuestos ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué bioelementos está compuesto? Ahí en la pantalla pueden observar. Profe, ¿pueden repetir la pregunta porque nosotros no la escuchamos? Ah, bien, bien. ¿Cuáles son los elementos que componen los hidratos de carbono o azúcares, o también llamados glúcidos? ¿El azufre y el fósforo? No. Ahí en la pantalla que estoy compartiendo pueden verlo. No, no suena nada. Para eso, profe, lo que comparte. Bueno, ya me fijo. Profe. Ya me fijo. Bueno, si no, Vamos de la casa de la tecla Virginia. bien. Estamos en la clase 1 de biología molecular. ¿Sí? Están formados por carbono, Bien. hidrógeno y oxígeno. Muy bien, muy bien. Esos son los bioelementos que componen estas biomoléculas orgánicas, que son los glúcidos, que también los llamamos hidratos de carbono, y azúcares. Ya me fijo. A ver. No, está la cosa. ¿Ahora pueden ver lo que estoy compartiendo? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, nosotros
si la estoy escuchando. Bien. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo o no? Bien. Bueno, entonces retomemos, ¿sí? Los glúcidos. ¿Dónde podemos encontrar los glúcidos? Pueden habilitar los micrófonos. ¿Qué observan en la imagen? Un pan. Muy bien. Entonces sería en los alimentos, ¿sí? ¿A dónde? Muy bien. ¿A dónde más? Por ejemplo, la lactosa, ¿dónde está presente? Que es un hidrato de carbono. La lactosa. La leche. Muy bien. La sacarosa. Dame Salvador, vamos y todo. Claro, sí, con este dicho. Claro, sí, ya lo dije, igual se forma de. La sacarosa. ¿A dónde la encontramos? La caña de azúcar. Muy bien, en la caña de azúcar, que es el azúcar que consumimos, ¿sí? Muy bien, bueno, ahí tenemos otros ejemplos de glúcidos, pero también podemos encontrarlos ¿dónde? ¿Formando parte de qué? ¿Qué observan en la imagen? Cadena alimenticia. Formando parte de los seres vivos, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí. Bien, ahí podemos ver insectos, ¿verdad? Sí. Bueno, también forman parte de los insectos, más precisamente del exoesqueleto. Y también como reserva energética. En el caso de los animales, el glucógeno, y en el caso de las plantas sería el almidón. ¿Me están escuchando? Sí. Se corta ahí un poquito. Bien, ¿hay alguna duda? No. Bueno, ahí en las actividades que yo les había dado, bien, en algunas actividades ustedes habían confundido el almidón, el glucógeno. Recién acabo de decir que el glucógeno va a formar parte, ¿sí?, de la reserva energética de animales, y en el caso de los vegetales sería el almidón, ¿sí? Bueno, vayamos a las actividades. Actividad de clase 1. ¿Hay alguna duda? Pues ya no, se está acabando el tiempo, así que ya vamos a ir precisamente. Si es que no han podido completar alguna actividad, o si hay alguna duda en relación a la actividad 1, que había que completar un texto, a la actividad 2, que había que unir con flechas, y la última actividad, que es la 3, que había que completar un cuadro. ¿Hay alguna duda en relación a eso? Yo sí, en lo del cuadro. Bien. En la parte donde era de la función, si era energética o estructural, ahí sí me he confundido. Bien, bueno, ustedes tenían que fijarse, por ejemplo, en el caso del almidón, cómo está formado y qué función tenía. ¿Se acuerdan que yo les había dicho recién? Sí. ¿Qué función tenía el almidón? Energética. Bien, ¿a dónde nos fijamos eso? Nos teníamos que fijar en esta parte que estaban los ejemplos. Ahí tenemos varios ejemplos. Sí, tenemos la celulosa, la quitina, el almidón, el glucógeno. ¿Están viendo? Sí. Bien. Nosotros no Entonces, podemos no nos sale la imagen porque no tenemos buen internet. ah, bien, bueno. Pero en la parte donde dice polisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, bueno, en esa parte que es la parte teórica, había que fijarse esos ejemplos. La compañera pregunta en relación al cuadro, había que
teníamos el carbohidrato, que era la sacarosa, el almidón, la lactosa y bueno, varios ejemplos más. Había que poner qué tipo de molécula es, si es un disacárido, si es un oligosacárido, ¿sí? O un polisacárido, ¿sí? Disacárido, ahí tenemos un cuadro abajo que explica esos términos. Por ejemplo, un monosacárido está formado por una única molécula. Un oligosacárido está formado por varias moléculas, varias unidades que se repiten. Por ejemplo, tenemos los disacáridos, que el ejemplo sería la sacarosa, la lactosa, un trisacárido, rafinosa, ¿sí? Y bueno, después tenemos polisacáridos, que sería la celulosa, la quitina, el almidón, el glucógeno. En el cuadro había que poner, en el caso del almidón, acabo de decir, es un polisacárido. Hay en tipo de molécula polisacárido, ¿sí? ¿Y la función? ¿Qué función tenía el almidón? Energética. Muy bien. Hay algunas que tienen la función estructural, por ejemplo, la quitina, la celulosa, ¿sí? Sí. ¿Han entendido qué es lo que tienen que poner? De esa actividad me acuerdo que había corregido, por ejemplo, habían puesto estructural con X y es con S, estructural. ¿Sí? Corríjanlo, yo igual les dejé las correcciones en el Classroom. Bien. ¿Hay alguna otra duda? No. Bueno, ya la siguiente clase vamos a continuar repasando, en el caso de biología molecular, la clase que sigue y bueno, vamos a ver proyectos, así que vayan viendo qué dudas tienen, así me consultan. Bien, me despido chicos, hasta la próxima clase. Chao. Chao. Bueno, ahora siguen con tecnología dentro de 5 minutos, así se prepara. Bueno, chao. Chao, Chao. que tengan buen día. Gracias, igualmente. Sí. ¿Grita mucho?